Yo tengo una duda. Hola. Dime. Hola, ¿qué tal? Es que respecto al trabajo que había dicho del paper, nosotros, por ejemplo, ya si nos tinca uno con mi compañero, se lo podemos como enviar antes de empezar Sí, como claro. para saber su opinión. Totalmente. ¿Te acuerdas que yo decía que hasta el 30 de septiembre podían darme el título? Entonces yo me voy a demorar 1 o 2 días en leer el paper que ustedes consideren importante y les voy a dar la retroalimentación. En plan, obviamente no les voy a decir si es como esto está súper bueno o esto está súper malo, sino que te voy a decir adelante, para que puedan ustedes hacer el análisis, porque acuérdate que la elección del paper en sí también es parte de la evaluación. Pero sí les voy a decir adelante. Dime. Profe, entonces hasta el 30 de septiembre tenemos para elegir el paper. Déjame ver el cronograma. Es que no me sé todas las cosas de memoria, ¿ya? Pero aquí tenemos el cronograma. A ver, déjame compartirlo. ¿Están viendo mi pantalla? Ahí está, perfecto. Ahora sí la están viendo, ¿cierto? Sí, ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Vale, vamos entonces con el cronograma. Estaba la parte de... hasta el 8 de septiembre. Ahí está. Plazo máximo para inscribir el título del paper para defender. Entonces, en 2 semanitas más, ustedes me mandan el paper y yo, antes el receso universitario, pero yo voy a intentar que antes del viernes 10 decirles adelante con el artículo. ¿Les parece? Ya, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda más con esto? Profe, la elección del paper, el tema puede tratarse así como de un o sea, como en vez de como de un alimento en específico. Sí. Era solamente como para darle algunas directrices respecto a la temática que puse. Pero sí, de todas maneras. Ya, profe, muchas gracias. Al que le cueste demasiado encontrarlo, escríbame un correo, ¿vale? Y les puedo dar algunas sugerencias. ¿Sí? ¿Como que le asustó un poco la tarea o no? ¿Le genera incertidumbre? Un poco. ¿Pero por qué? Porque como que lo que pasa es que ustedes ya están en cuarto también, pues chicos, ya van a ser futuros profesionales, entonces para mí es súper fácil llegar y decirles ya, léanse este paper y defiéndanlo, eso lo van a saber hacer, no tengo ninguna duda. Pero el tener el espíritu crítico y ustedes ser capaces de elegir un buen paper también los hace parte de profesionales científicos, entonces yo no les voy a dar toda la materia masticada. Yo quiero que ustedes aprendan a hacerlo. Creo que es parte importante de su desarrollo profesional. Por la nota no se preocupen nunca, eso nunca lo vamos a perjudicar a nivel de notas ni nada de eso, sino que esto es aprendizaje, ¿ya? Así que por ese lado pierdan el miedo. Dime, Fabián. No, o sea, yo creo que, no siquiera el miedo, sino que la inquietud está en que, como que, no sé, como que necesitamos como las reglas del juego o cómo se hace el trabajo. Sí, yo voy a mandar un instructivo cuando esté más habilitada la plataforma. Yo dije que voy a mandar una pauta de cotejo sobre las cosas que vamos a considerar o no. Pero Fabián, más reglas del juego que tú elegir una temática de un artículo relacionado con nutrición, que puse una temática, una directriz respecto a dietas de moda y después defenderlo con una opinión crítica, es toda la actividad. O sea, si tú Ok. O sea, si tú quieres, dime. ¿El plazo para entregar el video de este trabajo es el 30 de septiembre? Sí, eso es el 30 de septiembre. Sí. Ya. Gracias. Sí, eso es el 30 de septiembre. Si les genera mucha incertidumbre y quieren como tener la materia más masticada, o sea, como la tarea en sí más ejecutada, más estructurada quizás, háganmelo saber y buscamos otra alternativa, pero en verdad a mí me gustan estos desafíos que son como buscar una buena información respecto a nutrición, defender,
en cuarto año de una carrera, defender un artículo científico con un espíritu crítico y grabarse es la actividad. El que hagas una correcta elección, Fabián, es parte de la actividad. ¿Vale? Dime, Ricardo. Profe, el paper ¿qué tan actualizado tiene que ser? ¿5 años? Máximo en nutrición, 3 años. 3 años, ya. Máximo en nutrición, 3 años. La nutrición es una ciencia muy dinámica. Profe, Dime. sí, una duda, es que no es tanto un tipo de dieta de moda ni nada de eso, sino que es como más una cultura. ¿Se podría hacer del Ramadán, que es un tipo de...? Sí, completamente sí. Ah, bacán, ya. Completamente sí. Cuando yo puse dietas de modas era como, lo que les digo, como una directriz, pero si quieren hablar del Ramadán, si quieren hablar de suplementos, que creo que ayer había un compañero que decía, todo lo que sea relacionado con nutrición que ustedes consideren de su aprendizaje, de autoinstrucción y que lo consideren importante, es lo que vamos a hacer, ¿vale? De eso se trata. Así que eso, no sé si ningún tema va a estar incorrecto. A ver, si me hablan de, no sé, algo que no se relaciona en absolutamente nada con nutrición, claramente va a ser parte de la consideración. Pero el Ramadán es muy pertinente a lo que es estilos de alimentación nutricional con la cultura musulmana y todo, así que perfecto. ¿Dudas? ¿Seguimos? Sí, profe, démosle nomás. Vale, perfecto. Entonces ya vamos a empezar con el tema de los alimentos. Ya estamos grabando aquí. Ok, entonces las definiciones que nosotros tenemos de los alimentos son varias y por definición de la RAE, que es como la que se utiliza para definir todos los conceptos, tenemos que es un conjunto de sustancias que los seres vivos comen o beben para subsistir. ¿Se ve el puntero cuando indico? Sí, profe. Vale, ok. Otra definición de la RAE dice es que cada una de las sustancias que un ser vivo toma o recibe para su nutrición, bastante ambiguo, pero bueno, es la definición de la RAE. Y aquí nos encontramos con dos definiciones que son entidades súper importantes para nosotras, que son la Organización Mundial de la Salud y la FAO. La Organización Mundial de la Salud habla de un códex alimentario, que es donde está regulado y normalizado y resguardado todo lo que tiene que ver con los alimentos, y dice que es toda sustancia elaborada, semi-elaborada o natural que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas, el chicle y cualquier otra sustancia que utilicen en la fabricación, preparación o tratamiento de los alimentos, pero no incluye los cosméticos, ni el tabaco, ni la sustancia utilizada solo como medicamento. ¿Qué opinan ustedes de esta definición? ¿Qué les parece? Complete. ¿Sí? ¿Qué les parece esta definición? Respecto a, por ejemplo, el chicle, la bebida, ¿ustedes lo consideran un alimento? Según lo que entendemos que la RAE dice que tiene que ser por medio de la nutrición. ¿Alguien tiene el audio? Pero los voy a silenciar. A ver, un segundo. Vale. ¿Escuchan bien, chicos? ¿Alguien tenía el audio prendido? No manejo mucho esta plataforma, así que les pido empatía que si pueden, la plataforma con tantos asistentes. Si pueden ayudarme a silenciar, sería perfecto. Aquí donde... Ahí vale. parece que se silenció la otra niña. Okay. Se escucha bien. Perfecto. Ya, entonces, ¿qué hablan ustedes respecto, qué me dicen ustedes respecto a la definición de la OMS, que es esta entidad súper importante respecto a la salud, pero que al parecer su definición queda un poco corta, ¿no? ¿Están de acuerdo en que la bebida, el chicle, sea considerado como un alimento? Lo vamos a conversar. Otro tema que tiene que ver... Dime. Según el 4, el chicle no sería un alimento. Claro, ¿cierto? No es digerido. Completamente. Esto va a pasar mucho con las definiciones que aquí se utiliza el criterio, ¿vale? Porque una cosa puede decir una entidad, según dónde se esté buscando, y otra se puede contradecir completamente. Entonces, por eso les quise poner estas 4 definiciones, porque ustedes las van a encontrar, pero son ustedes el criterio de lo que van a considerar un alimento,
Para mí la FAO es la que mejor define lo que es un alimento, que dice producto natural o elaborado, susceptible a ser ingerido y digerido, cuyas características lo hacen apto y agradable al consumo, constituido por una mezcla de nutrientes que cumplen determinadas funciones en el organismo. Y esto podría ser como lo más cercano a lo que uno entiende. ¿Alguien cree que le falta algo a las definiciones de los alimentos? ¿Algo que quisieran incorporar? Yo tengo la duda de a qué se refiere con agradable al consumo. A ver, aquí esto es súper subjetivo, porque agradable al consumo tiene que ver con un concepto que se llama palatividad. Y la palatividad es cuando hay una fase cefálica que tiene que ver con el consumo de los alimentos, que es cuando empezamos a olerlos, y cuando empezamos la primera digestión cuando los ingerimos, ¿cierto? Con el tema de la saliva. Entonces, cuando dicen que es agradable al consumo, están haciendo que es de gusto propio, por voluntad, consumes el alimento. Claro, ahí entra la duda y uno dice, ¿y si no te gusta y no es tan agradable al consumo, pero por ejemplo es, no sé, guatitas? ¿Deja de ser un alimento? Por supuesto que no. Igual es un alimento porque, entre comillas, nutre, pero quizás no es tan agradable al consumo. Depende de los gustos. Esto es muy subjetivo. Catalina, ¿querías decir algo? Catalina Enríquez, que vi que desconectaste tu micrófono. No, profe. Vale. Y aquí nos encontramos con los grupos de alimentos más típicos que tienen que ver con los cereales, las legumbres, los pescados, los lácteos, azúcares, ¿vale? Y semillas, carnes y huevos, que esto ya lo sabemos, lo que nosotros por los siglos de los siglos hemos consumido estos alimentos, y estos son alimentos que encontramos de manera natural, ¿cierto? La producción de los alimentos. ¿Cuáles son básicamente los que más se deberían restringir según una alimentación saludable? ¿Y cuáles son los que más se deberían estimular el consumo según lo que ustedes ven acá? ¿Tienen ideas, nociones de esto, más o menos? ¿Han escuchado de la dieta mediterránea? Al menos yo no, profe. Vale. La dieta mediterránea es un patrón alimentario que se utiliza mucho en España y en toda la península ibérica, Portugal, España, Francia, Italia, básicamente, donde el consumo, que es donde hay estándares de salud y libres de personas que están mucho más sanas que en muchas otras partes del mundo, ¿ya? El tema del control de la obesidad, de las enfermedades asociadas a las comorbilidades de la obesidad está muy controlado en la península ibérica versus todo lo contrario, que es Estados Unidos, México y Chile, que lamentablemente va ganando, somos, según algunas encuestas, el tercer país más obeso del mundo. En algunos somos el primero y así nos vamos, pero estamos sí o sí terceros, cuartos, punteando. El consumo y el patrón alimentario de Chile, lamentablemente, es muy alto en azúcares. Los azúcares son estos blancos, estos refinados, todo lo que tiene que ver con los pastelitos, ¿cierto? Son los hidratos de carbono simples y que son rápidamente digeribles, que son conocidos como azúcares. Y que aparte van muy añadidos en todos los ultraprocesados, que son los alimentos que tienen una gran cantidad de ingredientes y no solamente azúcares, sino que harinas blancas, bueno, que también son parte de los azúcares, y muchos aditivos alimentarios. Entonces, ¿cuál es una dieta mediterránea? La dieta mediterránea es alta en semillas, en cereales, en legumbres, en pescados, en frutas y verduras. Y la base de la grasa tiende a ser la grasa, el aceite de oliva extra virgen. ¿Ya? Ese es un patrón que está acercando y como que refleja todas las recomendaciones que deberíamos seguir como base de la alimentación. Ojalá todos. Dieta mediterránea se refiere a seguir el patrón alimentario. No es que traigamos exportadas las verduras de España, ni mucho menos. Nosotros en Chile somos capaces de tener una dieta mediterránea con calidad acá, con buenos alimentos. Y en reemplazo, elimina o restringe todo lo que son las carnes, ¿sí? Todo lo que son los azúcares y todo lo que son los lácteos, igual los mide un poco, no tanto. ¿Qué hacemos en Chile? Todo lo contrario. En Chile se consume y se sobreexcede el consumo de carnes rojas, ¿cierto? Se consumen muchos azúcares y los cereales pasan a ser cereales blancos en desmedro de un cereal integral que tiene el grano completo y que el cereal integral es alto en fibra y que por ende ayuda a todo el tema metabólico, al control del índice glicémico y todo. Entonces, ¿se dan cuenta? Estos son todos alimentos, pero dentro de la gama de los alimentos vamos a encontrar unos alimentos que son más saludables que otros y más recomendados que otros. La dieta mediterránea es un patrón que prioriza alimentos que son beneficiosos
y el patrón chileno prioriza alimentos que lamentablemente no son beneficiosos. Y eso, cuando hablemos del tema de las dietas, lo vamos a conversar y lo vamos a discutir para que ustedes tengan opinión sobre esto. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Perfecto. Después nos encontramos con lo que es un nutriente. Si se dan cuenta, el alimento es como más grande, ¿cierto? Es todo lo que es, por ejemplo, el alimento es una leche, el yogur, es completo, es el genérico. Y después nos encontramos con el nutriente, que es lo que encontramos propiamente tal en un alimento. Entonces dice sustancia que nutre. La RAE, la OMS dice sustancia química contenida en los alimentos que se necesitan para que el funcionamiento normal del organismo. Y después tenemos una sustancia que proporciona el alimento esencial para el mantenimiento de la vida y para el crecimiento. Y es así como, bueno, aquí la OMS como que hizo una mejor definición que lo del alimento, y yo creo que va un poquito más acorde a lo que dice la FAO respecto a definición. ¿Y qué encontramos en nutriente? El nutriente están las proteínas, vitaminas, lípidos, minerales, fibra y carbohidratos, porque estos son como lo que nos está nutriendo. Y el agua, según qué libros y qué lugar donde lo busquen, lo van a encontrar como nutriente o como no. Porque a veces se habla como de, claro, el agua es fundamental para todo el metabolismo, somos 80% agua, pero no se le da la connotación de que está nutriendo propiamente tal. Yo lo quise poner porque el consumo del agua tiene que ser uno de los pilares dentro de la alimentación saludable y dentro de las recomendaciones que ustedes tienen que tener en consideración como profesionales de la salud. El agua es vida y tienen que considerarla idealmente, a pesar de que algunos libros estén en contradicción de que consideren el agua como nutriente. Nos vamos a ir a la parte de los macronutrientes. En la parte de los macronutrientes nosotros tenemos 3 macronutrientes, no existen más, ¿ya? Y los macronutrientes son aquellas sustancias que proporcionan energía en forma de kilocalorías al organismo, y aquí nos ayudamos para un buen funcionamiento y otros alimentos necesarios para reparar, construir estructuras orgánicas, promover el crecimiento y regular procesos metabólicos. O sea, básicamente una alimentación saludable tiene que estar sí o sí basada en proteínas, carbohidratos y grasas. El problema no es comer nada de esto, el problema es la elección que hace la ciudadanía o la población en general al momento que elegimos estos alimentos. ¿Han escuchado que la gente le tiene mucho miedo a los carbohidratos? Y que, por ejemplo, dice, no, yo quiero bajar de peso, voy a dejar el pan, voy a dejar las papas, voy a dejar el arroz, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Le entienden ese miedo desproporcionado que existe de los carbohidratos? ¿Entienden la base? Yo creo que no mucho, porque más que dejar de consumir de lleno todos esos alimentos, tiene que ver con las porciones que uno consume. Perfecto, las porciones es un punto muy importante. Y otro punto muy importante, ¿quién habló? La Rafaela. Y otro punto muy importante tiene que ver con la elección, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Vamos a ver que tiene que haber una priorización en la calidad del alimento que estamos eligiendo. Eso es lo importante, ¿sí? Entonces, nos vamos primero con las proteínas. Las proteínas nunca han estado en discusión, ni va a estar, que son demasiado importantes en el metabolismo del ser humano, porque tienen funciones enzimáticas, hormonales, de todo, estructurales, ¿cierto? O sea, nosotros necesitamos, son los componentes de las estructuras de las células, las proteínas tienen que estar sí o sí, y las personas que son veganas o vegetarianas tienen que consumir proteínas sí o sí, independiente de la fuente. Si ellos quieren consumir proteínas de origen vegetal, está perfecto, pero el resguardo de 0,8 a 1 gramo, kilogramo día de proteína tiene que existir en toda la población adulta, ¿ya? En toda población adulta sana tiene que consumir esto. Y nos aportan 4 kilogramos por 1 gramo de calorías. Esto se importa cuando... 4 kilocalorías por 1 gramo, perdón. Esto importa cuando uno quiere sacar el balance energético día, por ejemplo, de 1800 calorías día. Hay un porcentaje que se atribuye al consumo de las calorías, de las proteínas, que tiene que ver de un 10 a un 15%. Y de ese 10 a un 15% del total de mis 1800 calorías tiene que venir de las proteínas, para que yo tenga el resguardo del consumo mínimo que tiene que ver con las proteínas. Y así no haya degradación muscular, por ejemplo. En el tema de los futbolistas, de los basquetbolistas, de los deportistas en general,
como las proteínas son tan importantes para el ejercicio, ¿sí? La fisiología del ejercicio, existe la recomendación que tienen que consumir proteínas siempre después de un ejercicio para evitar degradar el músculo propiamente tal, porque si no tu cuerpo, por estrés metabólico post-ejercicio, va a ir directo a los músculos y va a haber una degradación proteica y eso de la proteína del músculo, y eso es lo que nosotros no queremos. Por eso uno tiene que otorgarlo siempre por la dieta, ¿ya? Y como mínimo el 15%. Las proteínas son péptidos que están constituidos por aminoácidos. Los aminoácidos son el monómero, ¿cierto?, de las proteínas. Muchos aminoácidos hacen esta proteína y son los que yo consumo una proteína que es compleja. Hay todo el proceso digestivo que comienza desde la boca hasta el estómago y después se absorbe, ¿cierto?, en la parte del intestino en forma de aminoácidos, y después nosotros nos encontramos con que hay que saber que hay distintos tipos de aminoácidos. Están los aminoácidos esenciales, que estos son incapaces de sintetizarse por las rutas metabólicas que tenemos en el organismo. Sí o sí se deben consumir por medio de la dieta, ¿ya? Y es donde encontramos los triptófanos, la lisina, la metionina, la treonina, la fenilalanina, la leucina, isoleucina, valina e histidina, ¿ya? Estos no los sintetizamos, y para tener proteínas completas en nuestro organismo y no tener un déficit en el pool aminoácido, tenemos que asegurarnos que sí o sí vengan estos aminoácidos por medio de los alimentos. Entonces tenemos que consumirlos. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, los triptófanos los encontramos en los lácteos, ¿ya? Los encontramos en los frutos secos. La lisina lo encontramos en los cereales, sobre todo en los cereales integrales. La metionina también está como base de los frutos secos y de las legumbres, ¿ya? Entonces, claro, la forma de bajar la información de cómo encontramos estos aminoácidos son alimentos que contienen estos tipos de aminoácidos, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien? ¿Curiosidades? ¿Duda? Tengo una duda. Dime. Como hace 2 días atrás, estaba la ingesta diaria de proteína por kilogramo, o sea, kilogramos día. Sí. En cuanto a los kilogramos, ¿se refiere a los kilogramos de la persona? Sí, sí. Por ejemplo, si tú pesas 70 kilos, deberías consumir 70 gramos de proteína. Y en cuanto al peso, corresponde a lo que debería pesar esa persona en particular, no al peso. Mira, esto es una buena pregunta y depende del criterio. Por ejemplo, si estamos en hospitalario, ¿vale? Que probablemente tú no vas a hacer esta evaluación nutricional, sino que la hará una nutri, es muy importante, por el tema sobre todo si hay falla renal y todo, resguardar la recomendación respecto al peso ideal, por ejemplo, para que no haya una sobreestimación en el cálculo de las proteínas. Pero sin embargo, si tú eres una persona sana, ¿ya? Y no tienes ninguna patología asociada, y tú estás, por ejemplo, con 80 kilos y deberías pesar 70, y estás con 10 kilos sobrepeso. Tu pregunta es, si yo hago el cálculo de requerimientos con 70 kilos o con 80 kilos? Sí, esa es mi duda. Sí, vale. Aquí va a ir mucho el criterio de la persona que te atienda, ¿sí? Mi lógica, yo como Viviana Sandoval, como nutricionista, yo haría tu recomendación a tu peso real en ese momento, ¿ya? Porque independiente de que estés 10 kilos sobrepeso, ¿sí? Tu cuerpo está metabolizando 10 kilos más, o sea, tu requerimiento sigue siendo mayor y las proteínas nunca te van a generar tanto impacto en el peso como te lo generan los carbohidratos y las grasas, por ejemplo. Entonces yo con la proteína lo haría sí o sí con tu peso real, porque con tu peso ideal, que son 10 kilos menos, tú podrías estar cometiendo un déficit. ¿Sí? Y obviamente sí. Nosotros no queremos que vayas a un déficit con proteínas porque eso te genera degradación muscular. ¿Te quedó claro, Fabián? Ahora entiendo. Sí, entendí. ¿Vale? Pero esto depende mucho del criterio de la persona que te entienda. Mi lógica como nutricionista dice eso. Yo no quiero que en algún punto, aparte que las proteínas se utilizan mucho como estrategia nutricional, porque las proteínas, chicos, nos ayudan mucho con la saciedad. Y si tú eres una persona sana y no tienes ninguna enfermedad de base, como recurrir
exceso, entre comillas, de proteínas, sin volverse loco tampoco, nos ayuda mucho a sentir saciedad. Entonces es como una súper estrategia SOS. Yo, más que despreciar la cantidad de proteínas a la hora de calcularte, siempre tiraría un poquito para arriba, por eso lo calcularía con tu peso real en ese momento. Dime. Mencionó la ingesta de proteína en deportistas para evitar la degradación muscular. No tiene que ser necesariamente ser post ejercicio, ¿verdad? Porque yo había escuchado que hay un rango de horas después de eso, ¿no? ¿Cuál es tu rango de horas que leíste? Idealmente, mira, yo sé que... 1 hora y media, 2 horas, me acuerdo del leído. Yo lo tengo controlado entre 2 y 3. Ah, ya, ok. ¿Ya? Pero sí me refiero a que, por ejemplo, si tú vas a trotar a las 6 de la tarde, que no sea esa tu última comida. O sea, como que... No, es que, perdón, conozco a gente que hace deporte e inmediatamente después come porque cree que existe. Es que o sea, tú puedes comer y no está mal, ¿eh? Si tú llegas, haces deporte y comes a los 10-15 minutos como para evitar esta degradación, no está incorrecto. Ahora, lo que es más riesgoso es que tú en el fondo como que pongas harto al límite respecto al cuerpo e irte como tirado a las 3 horas, 4 horas. Yo te diría que 1 hora y media, 2 es perfecta. 3, aunque hay algunas publicaciones que lo avalan, yo creo que es un poco mucho. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Sí, profe, yo tengo una duda. Es que siempre hablan de las proteínas completas y las incompletas. Como las legumbres son proteínas incompletas y hay que complementarlas con carbohidratos como fideos, o sea, como con cereales. Sí. Entonces mi consulta va, ¿cómo saber? Porque ahora están súper de moda los yogur protein, la leche protein, todas las cosas versión protein. ¿Y cómo saber si esas proteínas son completas o no? Vale, muy buena pregunta. Por lo general, las proteínas de origen animal suelen ser de alto valor biológico, que es la diapo que viene después. Pero cuando tú me hablas de las legumbres, ¿ya? Las legumbres, entre la lisina y la metionina, a ver, ¿te acuerdas que te dije que las legumbres son altas en metionina? Ya, sí. Las legumbres son altas en metioninas, pero son bajas en lisinas. Y las pastas, todos los cereales, ¿ya? Arroz, pasta y todo, son bajas en metioninas y altas en lisina. Entonces, si yo solamente como pastas o yo solamente como arroz, no voy a estar teniendo mi polo aminosídico completo con todos los aminoácidos que yo necesito para hacer una proteína de alto valor biológico o una proteína completa. Entonces, por eso está esa recomendación que haces un ensamble entre lo que le falta a una y le sobra a la otra, las juntas y puedes tener una proteína completa de origen vegetal. ¿Se entendió? Sí, pero entonces como que los proteínas uno tiene que asumir que son... Los proteínas sí, todas las cosas, o sea, todas las de origen animal tienden a ser más de alto valor biológico porque, mira, por ejemplo, ahí está. ¿Ah? No, ahí sí entendí. Sí, las que cuesta más llegar a una proteína completa son las vegetales. Por eso con el tema de los veganos vemos tantos... yo no estoy en contra de las dietas veganas y vegetarianas, para nada. Creo que son muy saludables y muy buenas, siempre y cuando estén muy guiadas por un profesional porque requiere más trabajo y requiere mucho más seguimiento. Entonces, claro, por ejemplo, una persona que está comiendo legumbres toda la vida está perfecto, pero vas a estar bajo en lisina. Y al estar bajo en lisina no vas a tener tu proteína completa y con todo lo que conlleva el no tener un aporte de todos los aminoácidos esenciales. Cada uno tiene su función. Entonces, con los animales es relativamente más fácil. Ya las proteínas de origen animal pueden proceder de la carne, pescados, leche y huevo, así como los derivados cárnicos y derivados lácteos, y en ellos podemos encontrar los aminoácidos esenciales. Y por lo general, como decíamos acá, todo lo que tiene que ver con huevo y lo que tiene que ver con la lactoalbúmina de la leche son de alto valor biológico. Entonces, todo lo que venga proteína o que se le añada huevo y que es de origen animal, por lo general, es alto valor biológico. La proteína del huevo es la proteína más completa y no se ha estudiado una proteína más eficiente y más completa que la del huevo. Esta es como la más así, check, ¿vale? Y las proteínas de origen vegetal provienen de cereales, las legumbres, los frutos secos y la soya. Estas contienen algunos de los aminoácidos esenciales, aunque la combinación de las legumbres y los cereales en sí, por ejemplo, aporta los aminoácidos esenciales y ahí tenemos lo que es la proteína completa. Acuérdate que los aminoácidos son los monómeros de las proteínas
Entonces, cuando yo necesito tener una proteína completa, habla de que tengo el aporte de todos los aminoácidos esenciales. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Ya. Después, entramos a los carbohidratos. Ninguna duda con las proteínas, entonces. Nosotros entramos a los carbohidratos y los carbohidratos son nuestra primera fuente de energía, mayoritaria. A eso me refiero. ¿Por qué? Porque hay una distribución de los carbohidratos que es altísima, ¿ya? Aportan 4 kilocalorías por 1 gramo, y la ingesta en un adulto debe ser recomendada entre 3 a 5 kilogramos día. Aquí el cálculo pasa exactamente igual que lo que vimos en las proteínas. Si yo peso 70 kilos, 7 por 3 van 210 gramos de solo carbohidrato. Lo que no quiere decir 210 gramos de pan, porque el pan no todo es carbohidrato. ¿Ya? Y ahí tienen que ir entendiendo esos conceptos. El pan sería el alimento y el carbohidrato sería el nutriente. Aquí puse los ejemplos más típicos de sobre todo los monosacáridos y los disacáridos, ¿cierto? Se pueden clasificar, hay un montón de tipos de clasificaciones según los números de carbono. Esto ustedes yo creo que lo tienen súper controlado, pero nosotros vamos a hablar sobre la importancia nutricional. Esa es la clasificación que yo le hice, ¿vale? Y esta clasificación pasa por los monosacáridos, que los monosacáridos tenemos la bien connotada o mal connotada glucosa, la galactosa y la fructosa. Los disacáridos, que son el ensamble, ¿cierto? El conjunto de, por ejemplo, la sacarosa, la maltosa y la lactosa, que es glucosa. La glucosa siempre está, ¿cierto? La glucosa la tenemos siempre en todos nuestros disacáridos más importantes. Y después viene la unión ya sea con fructosa o con galactosa. ¿Qué noción tienen de la lactosa? ¿Qué es la lactosa? Que la lactosa está tan de moda también últimamente. ¿Saben lo que es? ¿Lo han escuchado? Sí, profe. La lactosa es el azúcar de la leche, ¿ya? Es como el azúcar de los lácteos, el azúcar de la leche es la lactosa. Y la lactosa, la industria alimentaria se ha visto que obviamente mucha población actual está con problemas de digerir la lactosa, ¿sí? ¿Ustedes creen que eso es moda, que la gente le dé malestar consumir lactosa, o creen que hay una explicación para eso? No la puede degradar. Exactamente, no la puede digerir, ¿cierto? No la puede degradar. Y para que sepan, no sé si esto lo tenían en conocimiento, pero se estima que el 65% de la población es intolerante a la lactosa. ¿Ya? La lactosa se degrada por esta enzima que se llama la lactasa, que la lactasa es la que en el fondo viene y corta para que no haya una acumulación y pase directo al colon y que tenga todos estos efectos gastrointestinales que existen a causa de la acumulación de lactosa en el tracto. Y el 65% de la población mundial tiene un genotipo que se relaciona a ser intolerante a la lactosa. El tema está en que no todo el mundo tiene expresado esto y no todo el mundo tiene sintomatología asociada a ser intolerante a la lactosa. ¿Por qué? Porque la lactasa está en proporciones altas en el organismo, ya sea porque toda la vida hemos consumido lácteos y hemos hecho trabajar de alguna manera la lactasa como la síntesis, entonces en el fondo como que no hay problema, y porque también existe un consumo apto de 15 gramos de lactosa para incluso los intolerantes. Hay intolerancias que son mucho más graves que otras, pero 15 gramos de lactosa, que son un vaso de leche de 200 ml, que se puede consumir sí o sí. ¿Ya? Entonces, como que sí, estamos quizás genéticamente, es un genotipo. ¿Lo vieron esto? De lactasa no persistente cuando está esa mutación. No, profe, no recuerdo haberlo visto. ¿No? Bueno, el genotipo que tenemos, hay ese 65% de la población se estudia genéticamente, se hizo como un genotipaje respecto a la población mundial. De hecho, es un artículo que se hizo en Estados Unidos en conjunto con la Católica. Y que habla, la Católica de hecho llevó a cabo la investigación. Y que habla de esto, pues de que en el fondo nosotros estábamos programados de alguna manera, genéticamente hablando, a ser intolerantes a la lactosa, y que en el fondo la mutación que está teniendo, ¿por qué? Porque estamos como
ustedes saben que todo el genotipo tiene que ver con una adaptación al ambiente y todo. Entonces la población sufría bajas de la síntesis de lactasa porque estaba en el destete. Por los siglos de los siglos hacia atrás, ¿cierto? Los bebés solamente tomaban leche mientras estaban de la mama de la madre. Después no se tomaba más porque no estaba habituado al consumo de los lácteos. El consumo de los lácteos es algo relativamente nuevo que llegó con una población mucho más civilizada, pero que nada tiene que ver con nuestros antepasados de millones de años atrás o cientos de años atrás. Entonces, claro, como que el cuerpo se fue adaptando y en el fondo la síntesis de lactasa fue siendo insuficiente porque no estábamos consumiendo lactosa. Entonces hay un genotipaje que dice que, ahora no me acuerdo cuál es la base que cambia, pero que nos hace no persistente a la lactosa. Y eso es como lo normal, por eso el 65% de la población no tolera la lactosa, independiente de que no haya expresión, acuérdense. Y la mutación en verdad es la gente que es persistente a la lactasa, o sea, en el fondo que a pesar, que en el fondo ha mutado, son como evolucionados, como que ha habido tanta interacción con el ambiente a causa de, obviamente quizás por toda la exposición perinatal, antes incluso perinatal de los antepasados, que ellos llegan a tolerar de manera comprobada con genotipaje la lactosa, ¿vale? Entonces es algo que lo podemos ver a nivel de genotipaje de población mundial. Entonces sí hay una explicación el por qué la industria alimentaria está tan interesada en generar alimentos que sean sin lactosa, porque hay un porcentaje muy alto que en algún punto puede manifestar problemas a la lactosa. Estos alimentos que no tienen lactosa, ¿de verdad no tienen lactosa o tienen otro componente? ¿Cómo creen ustedes que sacan el azúcar de la leche? ¿Cómo lo hacen? Según yo, solamente le queda lactosa. Exactamente, solamente le añade lactasa. Sigue teniendo la lactosa igual, por eso tiene un sabor distinto, pero no es que le saquen la lactosa, sino que le añaden lactasa. Y también existen unas pastillitas para las personas que pueden, cuando consuman cosas así que sepan que les va a generar intolerancia o algún malestar, se pueden consumir la lactasa de manera directa. Y así evitamos todas las sintomatologías asociadas gastrointestinales a lo que es los problemas asociados al consumo de lactosa. Y estos son como la glucosa de la que más se habla, porque en el metabolismo siempre por una u otra manera, por más que hayan otros monosacáridos, la glucosa es la que tiene directa relación con todo el tema del metabolismo. Hay rutas en las que la galactosa y la fructosa se relacionan con el metabolismo de la glucosa, ¿cierto? Entonces la glucosa es la que genera el índice glicémico, la que está ahí pendiente con toda la energía para la célula, ¿cierto? Y después nos encontramos con los polisacáridos, que tiene que ver con que, bueno, los oligosacáridos son monosacáridos de menos de 10 moléculas, pero más de 2. Y después nos encontramos con los polisacáridos, que estos son más de 10 moléculas de monosacárido, y nos encontramos con estos que son más difíciles, ¿cierto? Más lentamente de digerir el intestino, que son el almidón y el glucógeno, que lo vamos a ver en detalle cuando veamos el tema de fibra. Después nos vamos a las grasas, que las grasas son el nutriente energético por excelencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por 1 gramo de grasa nos aportan 9 kilocalorías, o sea, 1 gramo de hidratos de carbono nos aporta 4 kilocalorías, 1 gramo de proteína nos aporta 4 kilocalorías y 1 gramo de grasa nos aporta 9 kilocalorías, ¿cierto? O sea, casi más del doble. Bueno, de hecho, más del doble. Este grupo es el más heterogéneo, está formado por triglicéridos, fosfolípidos y colesterol. No es polimérico, en el fondo los hidratos de carbono sí son, porque tenemos los hidratos de carbono simples, son monosacáridos, de hartos monosacáridos, hacen los polisacáridos, que son los hidratos de carbono de molécula compleja. Los aminoácidos pasa exactamente lo mismo con las proteínas, pero las grasas no. Las grasas no es que muchos triglicéridos hagan una grasa, ¿cierto? Sino que son mucho más heterogéneos. Y de la grasa nosotros constituye de un 30 a un 35% una dieta equilibrada. Y esto es lo que yo les quería llegar acá. Nosotros vimos los porcentajes, ¿sí?, de proteínas. Los hidratos de carbono no se los puse, me acabo de dar cuenta que me los pasé, pero los vamos a ver acá. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos unas dietas que se escapan de nuestro BCT? El BCT es el valor calórico total. El valor calórico total son las recomendaciones que tenemos de los macronutrientes al momento de consumir, ¿ya? Si yo les dije que de las proteínas eran de un 10 a un 15% que deberíamos consumir en relación a nuestras calorías totales, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio como para que más o menos lo entiendan. Si yo, por ejemplo, tengo 2.000 calorías que consumir al día, estoy pensando en un hombre muy activo, no sedentario y muy joven, ya de unos 25 años.
Las proteínas dijimos que era de un 10 a un 15%, ¿cierto? Después tenemos las grasas que dijimos aquí anteriormente, de un 30 a un 35%. Chicos, ¿alguien me escribió o no? Porque no estoy viendo el chat. Prefiero que me hablen. Ahí tenemos las grasas de un 30 a un 35%, y la diferencia de esto vendría a ser, ¿cierto?, entre un 70 y entre un 65% y un 70% el porcentaje de hidratos de carbono. Entonces, si ustedes se dan cuenta, más de la mitad de nuestra recomendación es de los hidratos de carbono, ¿ya? Si se dan cuenta acá, carbohidratos entre un 65 y 70, esto puede ir más o menos variando. Las proteínas tenemos entre un 10 y un 15, y las grasas entre un 30 y un 35. Esto es una recomendación, ¿ya?, en una dieta estándar para una población sana y que no tiene patología de base. Esto es como el genérico, por así decirlo. Pero cuando este BCT se escapa, o sea, no está en lo correcto, nosotros tenemos algunos tipos de dieta. Por ejemplo, si yo saco los hidratos de carbono, que es mi primera fuente de energía, como bien decía las diapos, mi cuerpo de alguna manera tiene que ir a buscar sustrato y tiene que ir a buscar energía, ¿cierto? Tiene que en alguna manera seguir funcionando. No es que yo deje de comer hidratos de carbono y me voy a quedar sin energía. Entonces, cuando yo paso a tener todo mi BCT entre un 50 y 50 grasas y proteínas, evidentemente yo voy a bajar de peso, porque yo voy a sacar mi consumo de energía por medio de la oxidación de mis grasas. Y eso es lo que pasa con una dieta cetogénica. Para nadie es misterio que si tú bajas los carbohidratos, evidentemente vas a bajar de peso, ¿ya? Porque no estás teniendo la primera fuente de energía al momento de consumirlo. Y tu cuerpo, para generar energía, oxida tus grasas de depósito y genera un cuerpo cetónico. Yo creo que esto lo tienen muy controlado, ¿cierto? Lo de los cuerpos cetónicos. Sí. Profe, ese es el Dime. método, hay un método alimenticio que también se basa casi en lo mismo, que sea el método GRES, creo. Sí, ayer lo hablamos. ¿Se acuerdan que ayer les dije que algo de base científica tenía? Lo que pasa es que el GRES lo farandulizó y como que se lo adueñó, pero el tipo de dieta, el tecnicismo, se llama dieta cetogénica. Y la dieta cetogénica sí puede ser muy buena en según qué tipo de pacientes y según en qué tipo de fiscalizaciones, ¿ya? ¿Cuál es el tema? El tema es que hay toda una readaptación metabólica para que tú puedas funcionar por medio de los cuerpos cetónicos. Antes se creían que eran tóxicos, ahora se cree que con una buena fiscalización y seguimiento y todo un equipo multidisciplinario detrás no habría ningún problema. Pero los pacientes que siguen una dieta cetogénica, yo no sé si aquí hay alguien que la siga, se les hace muy insostenible y muy cuesta arriba sacar por completo los hidratos de carbono, ¿ya? ¿Por qué? Porque está en la vida. O sea, una cerveza tiene hidratos de carbono, el vino tiene hidratos de carbono, si quieren ser más social, después si quieren comer, no sé, el sushi tiene hidratos de carbono. Entonces, claro, es complicado porque en el fondo están solamente sujetos a comer todo lo que es 100% proteína y 100% grasa. Entonces, sí, se pueden comer un huevo con un bife de carne, perdón. Pero eso, ¿qué tanto tiempo es sostenible para tu organismo? ¿Qué tanto tiempo es sostenible para ti psicológicamente hablando? Porque todo el tema del peso y del consumo tiene que ver mucho con el entorno, la psicología, la alimentación y todo. Entonces, ¿hay justificación como de evidencia científica que diga que una dieta cetogénica sí puede ayudar al control del peso? Sí. ¿Qué tan sostenible es? En el caso de los pacientes que yo veo, se les hace imposible, y yo trabajo con dieta mediterránea, entonces siempre se le hace imposible, porque la dieta cetogénica ni siquiera acepta la fruta, por ejemplo. Entonces, ¿vas a bajar de peso? Sí, chicos, van a bajar de peso, evidentemente que van a bajar de peso, no es ningún misterio, están quitando un macronutriente que es la primera fuente de alimento, la primera fuente de energía, que son los carbohidratos. ¿Qué tan sostenible es? Eso depende de cada paciente. Hay gente que lo lleva muy bien, yo te diría que un gran porcentaje lo lleva mal. Si yo saco las proteínas, lo mismo, voy a estar totalmente en un déficit nutricional, voy a generar todo lo que tiene que ver con malnutrición por déficit proteico. Y si yo saco las grasas también, las grasas son un porcentaje súper importante de las células a nivel como de la capa lipídica, ¿cierto? Lo cognitivo está muy relacionado con los ácidos grasos y, bueno, un sinfín de otros funcionamientos. Entonces, idealmente, una población sana, como ustedes y lo que deberíamos como educar,
nutricionalmente hablando, no es que hagamos una restricción de ningún macronutriente, sino que hagamos unas elecciones correctas. ¿Cuáles serían las elecciones correctas? Por ejemplo, cuando yo elija carbohidratos, mis carbohidratos van a ser siempre integrales, ¿ya? Porque al ser integrales y al ser complejos, me va a generar un pic de azúcar, un pic de glucosa muchísimo menor que un carbohidrato simple. Entonces yo ya voy a estar haciendo la primera recomendación de una dieta mediterránea, que es eliminar los azúcares simples. Y me voy a ir por el carbohidrato. ¿Yo puedo comer pan? Puedes comer pan. Lo que no, o deberíamos evitar hacer, es consumir un pan blanco, por ejemplo. En cambio, si es un pan integral, o mitad y mitad, es mucho más beneficioso para tu salud. Y después, por ejemplo, el tema de las proteínas, que siempre combinar esto, que sean proteínas de alto valor biológico, tener el recuerdo que si vamos a tener una dieta vegana, no haya déficit de proteína. El ser vegano no es solamente comer papas, por ejemplo, o solamente comer arroz. El vegano tiene que ser mucho más responsable con su suplementación de la B12, pero bueno, ese es otro tema. Y las grasas, nuestra elección idealmente tienen que ser todos los que sean los omega 9 y los omega 3, ¿ya? Esto básicamente se basa en todo lo que es ácidos grasos poliinsaturados que vienen de los pescados azules, y bueno, las semillas, los nueces tienen chía que tienen omega 3, y el aceite de oliva extra virgen, que es un tipo de grasa, el omega 9, que es totalmente antiinflamatorio. ¿Cuáles grasas deberíamos intentarmente como población eliminar? Todas las que tienen que ver con o disminuir el consumo, con el aceite de maíz, esta famosa chef, las de soya, todas estas tienden a hacer un consumo de grasa mucho más proinflamatorio. ¿Ya? Entonces, no es quitar la grasa, no es quitar los carbohidratos, no es quitar las proteínas, sino que la población en general debería estar de tal manera educada que seamos capaces de... Dime, Rafaela. Le quería preguntar qué pasa con esos azúcares que están de moda, que es como la lulosa o la tagatosa, creo que se llaman. Sí. Bueno, estos son edulcorantes no calóricos o en baja cantidad como de calorías. Yo aquí depende mucho de la persona que le pregunte, ¿ya? Yo he leído mucho respecto a los edulcorantes porque sé que están muy de moda. Y yo tengo una opinión quizás un poco drástica respecto a esto. Y tiene que ver con que no hemos estado tanto tiempo expuestos para hacer estudios reales de qué consecuencias tiene la exposición a estos edulcorantes, ¿vale? Entonces, lo que sí se ha visto es que algunos, por ejemplo, como la sucralosa, los últimos estudios sí se está viendo que tienen una respuesta insulínica asociada, a pesar de que son acalóricos y a pesar de que no hay glucosa, propiamente tal. Entonces, al final, como que generan un efecto contrario, que algunos como que le llaman hipoglicemias refractarias, porque como que te quedas como con ganas de consumir esto, de azúcar, este sabor dulce te llega, pero no recibes la glucosa en sangre, entonces al final se está generando como un círculo vicioso este consumo indiscriminado por la sucralosa. Y lo otro es que, no sé si han estudiado o leído sobre la microbiota, que es algo que nosotros vamos a ver. Todos estos edulcorantes ya pasan por medio de la microbiota. Y se ha visto que muchos de ellos sí la dañan. Entonces, si tú me preguntas, y la microbiota es son nuestros soldaditos que están ahí protegiéndonos, son estas bacterias buenas que están ahí protegiéndonos, como toda la salud parte desde el intestino hacia afuera, es algo que vamos a ver. Y los edulcorantes la dañan, la perjudican. Entonces, como que matan, por así decirlo, todos los que son tus microorganismos relacionados con una microbiota saludable y proliferan bacterias que no son beneficiosas para la microbiota. Si tú me preguntas mi opinión de todo lo que yo he leído, no recomiendo ninguno. Creo que nada mejor que adaptar al paladar al no uso indiscriminado de los edulcorantes. Pero yo dije que era extremista con esto. Gracias, profe. ¿Dudas con esto, chicos? Hasta aquí. Esto ya... ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? Las otras diapos me las salté como para alcanzar a avanzar, porque ya lo vamos a ver en detalle cuando veamos todo lo de omega 3. No, profe, ninguna duda. ¿No? Perfecto. Entonces nosotros vamos a hablar del tema de los micronutrientes. Yo estoy segura que esto también lo vieron, pero lo vamos a ver en detalle un poco. O sea, generalmente están las vitaminas, los minerales, los oligoelementos, ¿cierto? Tenemos macronutrientes y micronutrientes. Nosotros sabemos que las vitaminas tenemos de dos tipos, están las hidrosolubles y las liposolubles. Esta sigla ADEC, o sea, esta como
mnemotecnia que se llama. ADEX sirve mucho como para saber cuáles son las liposolubles, y todas las hidrosolubles se eliminan por medio de la orina, y las liposolubles sabemos que pueden llegar a tener efectos más teratogénicos o más tóxicos, ¿cierto? Porque se pueden llegar a acumular. Pero hoy por hoy se sabe que la vitamina D, por ejemplo, ¿qué pasa con la vitamina D? ¿La han escuchado? ¿Qué pasa con la vitamina D y el COVID? ¿Y el qué, profe? Y el COVID, por ejemplo. Ayuda al sistema inmunológico. Claro, se ha visto que hicieron como un estudio de relación respecto a los pacientes con COVID que tuvieron peor clínica en relación al consumo de vitamina D, a los niveles séricos de vitamina D, y estaban directamente relacionados. Todas las personas que tenían la vitamina D más baja eran personas que tenían, este era un grupo que seleccionaron, eran personas que tenían una peor evolución del COVID. Y se le empezó a dar importancia, y esto fue el año pasado, y obviamente se estima que la población mundial está en déficit de vitamina D por el tema del confinamiento. Así que si tienen la oportunidad de hacerse sus exámenes de vitamina D, háganlo. Porque las suplementaciones son megas dosis de vitamina D. Javi, ¿vas a decir algo? No, profe, es que me dejó impactada. Yo no había escuchado eso y me dejó negra con eso, porque mi mamá estuvo intubada por COVID y claro, pues ella antes de eso se había hecho los exámenes y estaba con la vitamina D muy baja. Sí. Entonces, qué heavy, se lo voy a comentar. Sí, ojalá se los pueda hacer ahora, y la suplementación la tiene que hacer un médico por medio de receta magistral, y más o menos, como si ustedes quieren como orientar cuando estén ya yo creo que la vitamina D llegó para quedarse, ¿ya? Es un nivel que ustedes tienen que controlar. En los exámenes médicos no debería nunca estar menor de 30, ¿ya? Hay médicos que lo ven en 20 y dicen, no, está bien ya, pero es que es muy probable que como seguimos encerrados, estamos en confinamiento, esto vaya solo bajando, ¿ya? Entonces es muy importante que siempre que vean un paciente, un amigo, ustedes mismos vean sus exámenes, no se queden tranquilos si tienen menos de 30, ¿ya? Eso es como recomendación como profe Nutri. Y lo otro es que se intenten hacer los exámenes para que haya una suplementación. Las dosis que ustedes tienen que manejar, que son las recomendadas por los médicos y que los farmacéuticos hacen esta receta magistral, son 50.000 unidades internacionales por 8 semanas. Y después de eso, semanalmente, durante 4 semanas se toma, cada 4 semanas se toma una pastilla de 50.000. Entonces eso, como que en el fondo, la otra forma, ¿cuál es la otra forma aparte de suplementación que podríamos tener aporte de vitamina D? ¿El sol? ¿Valentina? ¿Por el sol, profe, o no? Sí, por el sol, está perfecto. Tomar solcito, me dice el Brandon. Ya, pero ¿cómo estamos tomando solcito? Primero, confinado, fue imposible tomar solcito, ¿cierto? Hay 2 formas de vitamina D, una que es la D2 y la D3, que la D3 es la forma activa. Y la forma de tomar solcito, evidentemente, hace esta conversión y tenemos la forma activa de la vitamina D. El tema está que no nos estamos exponiendo al sol de una manera correcta. No solamente el confinamiento afecta, sino que afecta mucho el tema de los bloqueadores y los bronceadores. Yo sé que lo que les voy a decir puede sonar un poco controversial, pero la manera en que sintetizamos o que activamos esta vitamina D tiene mucho que ver con cómo nos exponemos. Y las partes amplias de nuestro organismo, que son extensas, que son los brazos y las piernas, tienen que estar expuestas cuando ustedes tengan sol de 5 a 10 minutos, ¿ya? Sin bloqueador y sin bronceador. Esa es la única manera en que se sintetiza realmente la vitamina D. Porque si me pongo bloqueador, no va a llegar, porque falta, como que es la función del bloqueador, pues que no me llegue directamente el rayo. Entonces ahí no voy a estar activando la vitamina D. Y aquí hay que ser súper riguroso, porque claro, yo estoy consumiendo, yo me estoy exponiendo al sol. Si yo me expongo 20 minutos, ya estoy corriendo riesgo de cáncer a la piel. Pero si me estoy exponiendo los 5 o 10 minutos, es lo beneficioso para que yo pueda sintetizar esta vitamina D o pueda hacer la forma activa. Entonces, ni mucho ni muy poco. Ustedes que están en Valpo y tienen este sol mucho más bonito que en Valdivia, yo estoy en Valdivia, háganlo cuando tengan la posibilidad. Y así vamos a evitar que la población se tenga que seguir suplementando. Este año ha sido una locura la suplementación con vitamina D, pero muy necesario.
¿Dudas con esto, con la vitamina D, chicos, para que se la midan? ¿Y dónde encontramos la vitamina D? En las almendras, en el salmón, en todas las hojas verdes y creo que los champiñones, los hongos, las setas son altísimas en vitamina D. Y yo creo que ya son las 7:15, lo dejamos hasta aquí. Bueno, aquí encontramos lo de las vitaminas, que son las vitaminas hidrosolubles, ¿cierto? La vitamina C, que es súper importante a nivel antioxidante, el ácido fólico, que es la B9, que tiene que ver con toda la diferenciación celular, ¿cierto? Y por eso en las embarazadas es tan crítico, y la B12, que la encontramos en de origen animal y que es en la que se tiene que suplementar sí o sí los veganos y los vegetarianos, porque la B12 la encontramos en las praderas, ¿ya? De los campos donde los animales que consumimos pastan. Entonces, como que hay una conversión ahí de la vitamina. Por eso el vegano tiene un déficit sí o sí de vitamina B12 o va a tener. A veces pasa que se toman las analíticas y la vitamina B12 es la única vitamina hidrosoluble que se puede acumular. La única. Pero la acumulación es muy bajita en el hígado, no dura más de 2 a 3 meses. Estudios que dicen que pudiera durar hasta 6 meses, pero bueno. Entonces a veces se toman las analíticas, sale que los niveles están buenos, y ¿qué pasa? Que en realidad está solamente como es un reflejo solamente un reflejo como de lo que queda acumulado, pero no es que en el fondo estén teniendo una dieta correcta. La B12 siempre, si tienen amigos veganos, chicos, o ustedes son veganos y tienen amigos vegetarianos, tienen que sí o sí suplementarse para evitar todas las manifestaciones neurológicas que aparecen después por una deficiencia de B12, ¿vale? Eso es importante que vayan sabiendo. Después tenemos los minerales, que tenemos nutrientes críticos, pero yo creo que el tema de esto de los minerales ya lo han visto. Lo dejamos hasta acá, ¿les parece? Pero igual lo vamos a terminar la próxima semana. Sí, profe, ningún problema. Me gustaría... ¿Ah? Sí, profe, dije. Ya, me gustaría que me comenten con qué sensación se quedan de la clase, aprendieron, qué les interesó, en qué quieren profundizar. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿O hacer un cierre de la clase con los checklists que se quedó, como con lo más importante, los highlights? Profe, que supongo que como recién estamos comenzando, son algunas cosas que ya habíamos visto quizás antes, pero que generalmente uno suele olvidar. Entonces sirve Sí. como un recordatorio, y además aquí se le da otro enfoque, así que me parece interesante. Qué bueno, Ricardo. Sí, obviamente yo no sé lo que vieron y lo que no, entonces como que la primera clase obviamente va a ser más básica como para reforzar estos conceptos, que yo sé que ustedes los tienen como por la mano, pero ya la otra semana van a ser cosas más 100% nutricionales. Ya vamos a ir directamente al etiquetado nutricional, a la rotulación y todo lo que está en el programa, que la otra semana, espérenme, que la otra semana ya viene calidad nutricional de la dieta y todo lo que estuvimos hablando hoy día un poquito más, pero enfocado 100% al tema nutricional. ¿Dudas, chicos? ¿Alguien? Profe, yo tenía una duda, que por Dime. ejemplo había escuchado de la dieta esta del ayuno intermitente, o sea, del ayuno intermitente. ¿Qué pasa si se combina con una dieta cetogénica? Ricardo, eres un pionero. Son estudios que se están haciendo. Y de hecho hay investigaciones recientes hace poco y evidentemente hay un beneficio a nivel del control del peso, ¿ya? Pero eso no lo es todo. Entonces sí se puede combinar. Cetogénica son 2 estrategias sumadas. Estas estrategias no sirven para todos los pacientes, pero sí se podría utilizar como así como un shot fuerte de una estrategia nutricional y después tener una intervención de seguimiento. Sí se está haciendo. Profe, y esta gente que utiliza la dieta cetogénica, supongo que van disminuyendo la concentración del consumo de glucosa como gradualmente, me imagino. No, muchos lo hacen de un rato para otro. ¿Como extremo? De Pero hecho, eso... sí.
frío cetogénico, que la gente cuando como que les da escalofrío, se resfrían, hay como toda una adaptación metabólica al hecho de dejar los carbohidratos. Y una adaptación que la sientes como fisiológica. Entonces mi pregunta era para el otro lado, me refiero a si vuelven a consumir después los carbohidratos. Ah, es que ese es el problema, pues el efecto rebote gigante. Si tú lo haces guiado, ¿ya? Tiene que ser de manera paulatina. Lo que pasa es que hay muchos investigadores que dicen que la dieta cetogénica busca ser como una herramienta para toda la vida. Lo que pasa es que el paciente en sí muestra su inquietud por volver a consumir una fruta, por ejemplo, porque los pacientes con dieta cetogénica tienen que suplementarse. Entonces, si tú lo estás haciendo este tratamiento con profesionales de la salud, sí o sí va a haber una progresión alimentaria, sin ninguna duda, ¿ya? Si tú lo estás haciendo solo, es muy probable que sea un paciente que no tuvo el seguimiento y no tuvo el resguardo con los profesionales y va a mandar toda la punta del cerro y se va a mandar unas papas fritas. Y esos pacientes tienen un efecto rebote gigante. ¿Fabián? Estaba Rafael antes. Ah, perdona, es que Rafa, dime. Me acabo de dar cuenta que la tengo levantada hace rato. Lo siento. No, tranquila. Fabián, dime. Sí, me acaba de olvidar que iba a preguntar. Bueno, escríbenme si tienen dudas. Profe, yo tengo una consulta. ¿Por qué se recomienda la dieta cetogénica, sobre todo para los pacientes epilépticos? ¿Qué relación tiene el...? Sí, de hecho fue como partió, porque tiene que ver con, ahora no sé si tiene que ver con los GABA o no, pero tiene que ver como que el hecho de tener una dieta cetogénica te ayudaba como a nivel como de la interacción que hay, de la actividad cerebral que hay, como que la disminuía. De hecho, la epilepsia refractaria es una herramienta para los pacientes, sin ninguna duda. Pero ahora el mecanismo del por cuál no me acuerdo, pero tiene que ver con que disminuye la actividad cerebral en una dieta cetogénica. Creo que tiene que ver ya. Gracias. A ti. ¿Fabián? Ahora me acordé. Era Dime. que el otro día vi un TikTok, la peor fuente de información. ¿Qué me va a decir, Fabián? De un influencer, ya dale. Estoy dispuesta. No, porque era que con respecto al aporte de glucosa en sangre, era mayor cuando yo tomaba un zumo de, por ejemplo, zumo de naranja, jugo de naranja, versus cuando me como una naranja entera. Y tenía que ver con el tema del aporte en fibra y no sé qué onda, una cosa así. ¿Es verdad? ¿O qué hay de cierto? No busqué información en TikTok, pero sí es cierto. Bueno, vamos a ver la fibra. La fibra ayuda mucho al tema del índice glicémico y la carga glicémica, ¿cierto? Como que retrasa la subida de azúcar, porque en el fondo la fibra como que ayuda a que no se genere un pic. Entonces resulta que si yo, por un tema mecánico, que es el hecho de batir la fruta o moler la fruta, yo rompo la fibra. Y eso hace que yo solamente esté recibiendo como el azúcar de la fruta, como que la fructosa me queda libre. Me queda libre y dispuesta como para, y al ser un hidrato de carbono simple, me queda libre y dispuesto para ser absorbido como, no te quiero decir como una golosina, porque igual tiene algunas vitaminas y minerales, pero pierde el beneficio de masticar una fruta. Y eso es efectivo. Cuando yo empiezo la digestión en la boca, que es masticando la fruta, yo acuérdate que aquí con la amilasa salival y todo, empiezo mis primeras fases de digestión. Entonces necesito que la fibra esté aquí presente. Y nunca va a ser mejor. La mejor manera de consumir una fruta es mascada, siempre. Siempre. Por más, Fabián, que lo muelas y le eches la pulpa, porque tú ya rompiste la fibra y perdiste la estructura que ayuda a la fibra, o sea, la fruta para hacer no solamente azúcar, no solo fructosa. ¿Sí? ¿Se entendió? Chicos, lo dejamos hasta aquí entonces y nos vemos el otro miércoles. Y le voy a mandar al Fabián una lista completita de lo que tiene que decir y lo que tiene que poner en la tarea del paper. Ya, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Ya, chicos, que estén bien.